En el video pasado resolvimos este problema cuando la carga es aplicada justamente en el centro de la sección. Ahora vamos a estudiar qué es lo que cambiaría si la carga se aplica en uno de los extremos, como aquí se muestra. Y para esto, primero vamos a entender el fenómeno del shear center o el centro de corte. Aquí tenemos la solución del video anterior. Cada uno de los segmentos, la función del flujo cortante. Y resulta lógico por la característica de la sección y además dónde está siendo aplicada la carga, justamente por el centro, pues que la sección no va a tener un ángulo de giro. Es decir, no vamos a tener el fenómeno de torsión por la aplicación de esta carga. Lo anterior lo podemos verificar con la ecuación del ángulo de giro que estudiamos en torsión para secciones monocelda. En esta ecuación, recordando L viene siendo la longitud de la sección, tenemos el área interna, G es el módulo de corte que depende del material, y para este caso, como T viene siendo el espesor que se mantiene constante, pues lo podemos sacar fuera de la integral. Para la integral, entonces deberíamos de tener Q de S. Y precisamente aquí ya tenemos la función de Q para cada uno de los segmentos en función de S. Por lo tanto, si escribimos el ángulo de giro, nos quedaría de esta manera. Podemos ver para el elemento superior que inicia en B y termina en C, la estamos evaluando desde 0 hasta 1, que es la longitud de 1 metro. Para el elemento inferior también lo estaríamos evaluando desde 0 hasta 1 metro, y para los elementos verticales únicamente desde 0 hasta 0,2 metros. Ahora, por inspección, si vemos las funciones que se necesitan en estas integrales, si nos enfocamos en estas primeras dos integrales, específicamente en las funciones que aquí se muestran, son las mismas funciones, lo único que está cambiando es el signo. Por lo tanto, la sumatoria de estas dos integrales va a dar como resultado 0. Algo similar para las otras dos funciones restantes, es decir, la sumatoria de estas últimas dos integrales también va a dar como resultado 0, porque en estas funciones lo único que está cambiando es el signo. Eso significa que, en efecto, el ángulo de giro es igual a 0. Es decir, no tenemos torsión. Tiene sentido, es lógico dada la configuración de esta sección y la carga que está siendo aplicada justamente en el centro. Ahora, a este punto en específico de una sección, a través del cual se aplica una fuerza cortante para que la estructura no experimente torsión, es decir, el ángulo de giro es igual a 0, se le conoce como el centro de corte o el shear center. Y específicamente cuando no tenemos el fenómeno de torsión, pues únicamente vamos a tener fricción pura. Y la fricción, recordemos, nos va a generar esos esfuerzos longitudinales, ya sea de tensión o de compresión. Viendo más detalle, por ejemplo, para una sección en C, aquí se estaría aplicando una carga que coincide con el centroide. Ahora, el centro de corte no necesariamente va a coincidir con el centroide, como aquí lo vemos. ¿Qué es lo que sucedería en este caso? Lo que sucedería aquí es de que cuando se le aplica la carga, la sección va a tener una tendencia a girar. Tenemos un ángulo de giro, es decir, tenemos el fenómeno de torsión generado por la aplicación de esta carga. Por lo tanto, aquí ya no tendríamos una fricción pura. Tendríamos el efecto combinado, sí, de, de fricción, de lo que viene siendo los esfuerzos longitudinales, pero esos esfuerzos longitudinales le tendríamos que agregar
lo que vienen siendo los esfuerzos generados por esta torsión a la cual se está sometiendo la estructura o la sección. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, pues localizar, o lo que se tendría que hacer para únicamente tener fricción totalmente pura, pues es localizar precisamente el centro de corte. Por una sección en C, el centro de corte estaría localizado afuera de la sección, como aquí se ilustra. Entonces, si como está fuera de la sección, aquí sería necesario agregar un elemento estructural, un elemento adicional, para que se pueda aplicar la carga. Y entonces sí, podemos ver que cuando se le aplica la carga, la sección no va a girar. No vamos a tener aquí ya el fenómeno de torsión. Por lo tanto, la carga se está aplicando o está pasando por el centro de corte y eso significa que no tenemos torsión. Únicamente lo que vamos a tener es flexión totalmente pura. Los esfuerzos longitudinales, en este caso sería tensión en la parte superior y compresión en la parte inferior, pero no es necesario agregarle esfuerzos por torsión. Una manera sencilla de ubicar dónde estaría localizado el centro de corte, primero es si tenemos un eje de simetría en la sección, el centro de corte va a estar sobre ese eje. Aquí, si vemos la sección en C, únicamente tenemos el eje de simetría horizontal. Entonces, el centro de corte debe de pasar por este eje de simetría, como aquí vemos, está pasando por el eje de simetría. Pero observen que el eje vertical no es de simetría. Por esta razón, el centro de corte no está pasando por el eje vertical, sino que está desplazado una distancia respecto a dicho eje, que aquí la estamos llamando como distancia E. Y esta distancia E se puede encontrar por un balance de momentos, de manera muy general. Aquí lo importante es de que el centro de corte pues no pasa o no coincide con el centroide de la sección. En el caso cuando tenemos dos ejes de simetría, aquí sí que el centro de corte va a coincidir con el centroide. Por ejemplo, esta sección. Tenemos los dos ejes de simetría, entonces el centro de corte pues coincide con el centroide, que aquí estaría localizado justamente a la mitad. Y eso explica la razón por la cual no tenemos un ángulo de giro o no tenemos el fenómeno de torsión, que es evidente para este tipo de sección. Finalmente, cuando la sección no tiene ejes de simetría, pues el centro de corte va a tener lo que viene siendo una posición general. Incluso puede estar fuera de la sección. Y en ese caso es necesario calcular tanto una distancia horizontal como una distancia vertical donde se encontraría el centro de corte. Muy bien, entonces, bueno, aquí, ¿cuál es la importancia? Por ejemplo, si consideramos la sección de un perfil aerodinámico, la sección del ala, pues idealmente lo que se busca es que estas fuerzas internas, estas fuerzas cortantes internas en la estructura, no generen un fenómeno de torsión. Entonces, el diseño también se ajusta para que la estructura no tenga este ángulo de giro adicional, porque generaría esfuerzos adicionales. De preferencia, que estas fuerzas internas pasen lo más cerca posible del centro de corte para tener el fenómeno de flexión pura. Ahora sí podemos analizar la sección cuando la carga se aplica en uno de los extremos y básicamente en el procedimiento del video anterior de 5 pasos
Lo que viene siendo el paso número 1 y el paso número 2 son exactamente iguales. Es necesario comenzar a hacer un corte imaginario y obtener el flujo cortante básico. A partir de ese flujo cortante básico, tenemos estas fuerzas que estarían actuando en cada uno de los elementos y podemos continuar con el paso número 3. Entonces, a partir del paso número 3, ¿qué es lo que cambia? Pues va a cambiar la sumatoria de momentos. Para la sumatoria de momentos vamos a considerar un punto o vamos a hacer la sumatoria de momentos respecto a un punto donde está pasando la carga. Vamos a considerar, por ejemplo, esta esquina superior izquierda. Aplicamos la sumatoria de momentos y las únicas fuerzas que hay que considerar es la de 34,03 kilonewtons. Vamos a designar sentido horario como positivo. Esta es la fuerza por el brazo de palanca de 1 metro. Y luego tenemos la fuerza de 86,40 kilonewtons, el brazo de palanca de 0,2 metros. Y básicamente son las únicas dos fuerzas, dando un resultado de 51,321 kilonewtons por metro. Y esto vendrá siendo en sentido horario. Este viene siendo el paso número 3 y podemos ver que este momento indica que se requiere un flujo cortante constante, Q0. Entonces, observen que independientemente de dónde se encuentra aplicando la carga, ya sea en el centro de corte o fuera del centro de corte, del shear center, el procedimiento es exactamente lo mismo. Al final necesitamos calcular el Q0, pero va a cambiar desde la sumatoria de momentos. Aquí tenemos el flujo cortante constante, debe de ser en sentido antihorario para lograr la condición de equilibrio. Resolvemos y en este caso tenemos un Q0 de 128,303 kilonewtons sobre metro, como debe de ser antihorario. Entonces, este viene siendo el paso número 4 y el paso número 5, pues a este flujo cortante que es constante, lo vamos a restar, en este caso, a cada una de las funciones básicas. Entonces, aquí estos primeros dos términos es la función básica, que desde un principio lo asumimos como en sentido horario, pero aquí como este flujo Q0 es antihorario, pues hay que restarlo en cada una de las funciones. Bien, simplificamos, tenemos las funciones y con estas funciones, de nuevo, trazamos tanto la distribución y nos fijamos en los signos para ver cómo la dirección del flujo cortante. Brevemente, para la ecuación o para la función que inicia en B y termina en C, observen que cuando evaluamos S igual a 0, aquí nos está quedando negativo. Entonces, si es negativo, significa que la dirección es en sentido antihorario, porque habíamos designado positivo como sentido horario. Bien, y luego cuando evaluamos S igual a 1 metro, aquí ya nos va a quedar con signo positivo. Por esta razón, el signo positivo es sentido horario. Lo anterior indica que existe un punto en la longitud donde cambiamos de signo negativo a signo positivo. Ese punto se encuentra de manera muy sencilla, igualando esta función a 0 y despejamos para S. Y así para cada una de las funciones. Entonces, observen cómo queda el resultado. Se hace evidente que tenemos un flujo cortante mayor en este caso. Es decir, vamos a tener mayores esfuerzos por el efecto adicional de la torsión. Y ese efecto de la torsión o del ángulo de giro, bueno, aquí tenemos ya cada una de las funciones simplificadas, pero regresando al ángulo de giro,
vamos a calcular cómo quedaría en este caso. Tenemos cada una de las funciones, hay que aplicar la integral. Vamos a suponer que tenemos una longitud de 2 metros, tenemos el área interna, módulo de corte, considerando una aleación de aluminio típica, el espesor que es constante, lo dejamos en metros, pero la sumatoria de las integrales aquí ya no sería igual a cero, como lo vimos cuando la carga se aplica justamente en la mitad de la sección. Aquí el resultado de estas integrales sería menos 100.546 kilonewtons. Entonces, resolvemos para el ángulo de giro y nos da en radianes menos 9.11 por 10 a la menos 3 radianes. ¿Qué significa? Bueno, habíamos designado, seguimos trabajando con la convención de signo inicial. Habíamos designado positivo en sentido horario. Aquí es negativo. Significa que la sección tiene una tendencia de rotación sentido antihorario, lo cual tiene bastante sentido porque la carga la estamos aplicando en el extremo izquierdo. Entonces, por supuesto, vamos a tener giro en sentido antihorario. Y bueno, aquí comparando, cuando la carga se está aplicando en el shear center, en el centro de corte, tenemos fricción pura, totalmente pura, porque no se genera torsión y el ángulo de giro es igual a cero. Quiero que observen que para este caso, el máximo valor del flujo cortante fue de 86.40 kilonewtons sobre metro. Ahora, ¿qué sucede cuando la carga no se está aplicando en el centro de corte o en el shear center? Aquí estaría fuera del shear center. No es fricción pura. ¿Por qué no es fricción pura? Porque vamos a tener primero los esfuerzos longitudinales, sí, se siguen manteniendo en compresión, otros en tensión, pero a esos esfuerzos hay que considerar el fenómeno de torsión. Como se genera torsión, la ecuación del ángulo de giro va a ser diferente a cero. Entonces, aquí podemos ver que el flujo cortante, el máximo flujo cortante, lo encontramos de 128.30 kilonewtons sobre metro. Recordemos que el esfuerzo cortante se define como el flujo cortante entre el espesor. Entonces, en este caso, cuando tenemos la carga que se está aplicando fuera del shear center, pues los esfuerzos cortantes también van a aumentar. Bien, de aquí algunas referencias sobre este tema.